Ejercicio 3. Use transformaciones elementales a f de x igual coseno de x para graficar la función g de x igual seno cuadrado de x. Sugerencia. Aplique una identidad trigonométrica adecuada. Bien. Entonces, siguiendo la sugerencia, vamos a usar una identidad trigonométrica. Entonces, ¿cómo podemos relacionar coseno de x con seno cuadrado? Entonces recuerden que hay una identidad que es la identidad de un ángulo doble para coseno. Entonces tenemos que coseno de 2x es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Entonces podemos reemplazar aquí coseno cuadrado de x con la identidad seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1. Entonces aquí nos queda 1 menos seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Aquí sumando nos queda 1 menos 2 seno cuadrado de x. Entonces de aquí vamos a despejar. Aquí ya tenemos relacionados coseno y seno cuadrado. Entonces vamos a despejar seno cuadrado. Y esto nos va a quedar 1/2 menos coseno de 2x medios. Listo, entonces aquí nosotros conocemos coseno de x y vemos que aquí hay varias transformaciones. O sea, coseno x está multiplicándose por 2. O sea que tenemos una contracción horizontal. Luego dividimos toda la función por 2. O sea que contraemos la función verticalmente en un factor de 1/2. Multiplicamos por menos 1. O sea que invertimos la función respecto al eje x. Y finalmente desplazamos la función verticalmente 1/2 unidades. Entonces aquí vimos todas las transformaciones a la izquierda. Finalmente tenemos la gráfica de seno cuadrado de x. Noten que como estamos elevando al cuadrado, entonces todos los términos aquí en seno van a ser positivos, tal cual se refleja en la gráfica. Ejercicio 4. Para cada uno de los siguientes casos, halla el dominio y la fórmula de f compuesto g, g compuesto f compuesto f y g compuesto g. Entonces continuemos con el 4a. F de x va a ser raíz cuadrada de x y g de x va a ser tangente de x. Ok, entonces empecemos con f compuesto g. Entonces, ¿quién es f compuesto g? Entonces, ahora escribamos esto como f de g de x. Entonces metemos aquí g de x es tangente de x. O sea que a f le evaluamos tangente de x, o sea que esto es raíz cuadrada de la tangente de x. Entonces hallemos el dominio de esta función. Recordemos que el dominio de f compuesto g, veamos así, son todos los x en el dominio de g, tales que g de x está en el dominio de f. Entonces el dominio de la función f compuesto g, entonces, primero los valores del dominio de g, o sea, todos los valores que podemos meter a tangente de x, pero también los valores que cuando evaluamos en g podamos también evaluar en f. Entonces esto es todos los x en R, tales que x está en el dominio de g y
sea, intersectamos estos dos conjuntos, g de x está en el dominio de f. Listo, entonces recordemos el dominio de g. ¿Quién es el dominio de g? Entonces recuerden que g de x tangente de x, tangente de x es la función seno sobre coseno. Ambas funciones están definidas en todos los reales, pero entonces seno sobre coseno no puede tener el denominador cero, entonces coseno no puede ser cero. ¿Cuándo coseno es cero? En todos los múltiplos impares de pi medios. Entonces el dominio de g son los x en r, tales que x es diferente de los múltiplos impares de pi medios. Listo. Entonces si quieren metan varios valores de k. Ahora aquí se me olvidó decir que k es un valor entero. Listo. Entonces metamos varios valores de k, por ejemplo k0 daría pi medios, en k1 daría 3 pi medios, en k-1 por ejemplo daría menos pi medios, ¿cierto? Entonces observen que todos aquí son eh, múltiplos de pi medios, ¿cierto? Múltiplos impares. Por ejemplo, ¿por qué no par? Entonces, por ejemplo, si aquí hubiera un 2 pi medios daría pi, pero la tangente de pi está bien definida, que es 0 en ese caso, porque seno de pi es 0 y coseno de pi es menos 1, 0 sobre menos 1 da 0. Entonces no habría problema. Bueno, igual podríamos escribir esto en forma de intervalo. Entonces si estamos excluyendo los múltiplos impares de pi medios, podríamos escribir esto como este múltiplo impar y este múltiplo impar. Bueno, aquí se va a poner x en z. Listo, entonces, a ver, voy a poner por aquí una pequeña grafiquita. Entonces recordemos más o menos cómo es la gráfica de tangente. Algo así. Entonces recuerden que aquí en pi medios hay una asíntota vertical. Aquí en 3 pi medios vuelve a haber otra asíntota vertical. Lo mismo aquí en menos pi medios. Bueno, y así, bueno, entonces cuando nosotros metemos aquí el valor, por ejemplo, 0, entonces nos va a dar menos pi medios a pi medios. Entonces esto va a ser este intervalito de aquí, 0. Cuando metemos 1, entonces aquí va a ser 2 menos 1, 1 pi medios, o sea que va a ir de pi medios a 3 pi medios. O sea que cuando metemos 1 nos referimos a este intervalo, cuando metemos 0 a este intervalo, cuando metemos menos 1 a este intervalo y así. ¿Listo? Entonces por eso es que podemos describir el dominio de esta forma. ¿Listo? Y vean que estamos excluyendo, aquí hay un error, esto debería ser estricto, no igual. No igual porque no podemos evaluar en pi medios. Entonces vean que aquí es donde tenemos la asíntota en pi medios, en menos pi medios, 3 pi medios y así. Listo. Bueno, entonces ya tenemos una buena descripción del dominio de G. Y el dominio de F, bueno, es más fácil de describir. Entonces F es la raíz cuadrada de X.
Recordemos que en la raíz cuadrada de x no podemos hablar números negativos, entonces queremos números positivos o el cero. Entonces son los x en r, tal que x es mayor o igual, en este caso sí es igual, puede ser igual a cero. Listo. Ok, entonces ya con estos dos dominios ya podemos decir más o menos cuál es el dominio de f compuesto g. Muy bien, entonces aquí tenemos otra vez el dominio de f, el dominio de g. Listo. Entonces habíamos dicho que el dominio de f compuesta g era el conjunto de los x en r que satisfacen dos cosas. Primero, que x esté en el dominio de g. Y lo segundo, que g evaluado en x esté en el dominio de f. Ok, entonces otra vez hagamos una pequeña gráfica de la tangente. Aquí a la izquierda podemos ver las dos gráficas, la de f y g. Entonces recuerden que la gráfica de la tangente de x es más o menos así. La idea es esta. Entonces necesitamos que x esté en el dominio de g. Entonces, primero x está en el dominio de g si x es distinto a los múltiplos impares de pi medios, o sea que x no puede ser este valor. Señalémoslo aquí con otro color. Este valor de aquí, este valor de aquí, este valor de aquí, este valor de aquí, que serían este es pi medios, este es menos pi medios, este es menos 3 pi medios, este es 3 pi medios. Bueno, entonces hasta ahora entonces tendríamos justamente esta unión de intervalos. Recuerden que íbamos uniendo entre múltiplos impares de pi medios, pero g de x tampoco puede estar, perdón, x también tiene que ser tal que al valor en g pertenezca al dominio de f. Es decir, g de x está en el dominio de f, o sea que g de x, vean, aquí g de x tiene que ser mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0 quiere decir que no podemos tener estas partes de estas curvas, esas partes negativas. Entonces, en cuanto a g, esta no es f compuesto g, esta solo es la gráfica de la función tangente, pero estamos viendo en qué valor es g de x. Recuerden aquí que g de x es el eje y, g de x es positivo cuando x está entre los múltiplos pares de pi medios, por ejemplo 0, por ejemplo 2 pi medios, o sea, los múltiplos de pi, y un múltiplo impar de pi medios. ¿Listo? Entonces vean básicamente que de este intervalo estamos quitando la mitad, aproximadamente la mitad. Entonces vean que aquí de 2k menos 1 a 2k más 1 vamos a quitar la parte que va de 2k menos 1 hasta 2k. Entonces el dominio de la compuesta va a ser los x en r que van desde 2k pi medios
aquí sí mayor o igual, perdón, menor o igual, porque cuando vale cero sí se permite, y aquí sí es estricto, como lo teníamos en el dominio, 2k más 1 pi medios con k en z. Listo, entonces este es el dominio de la compuesta. Aquí a la izquierda pueden ver la gráfica de f compuesta g. Muy bien, entonces continuemos con g compuesto f. G compuesto f es tangente de raíz de x. Entonces recordemos otra vez el dominio de f son los x en r tales que x es mayor o igual que 0, y el dominio de g son los x en r tal que x es distinto de los múltiplos impares de pi medios. Aquí k varía en z. K es entero, o sea, cuando k vale 0, 1, 2, 3, 4, los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera. Bueno, entonces recordemos que el dominio de la compuesta va a ser el conjunto de los x en r tales que x pertenece al dominio del primero, f, intersectado conjunto tal que f de x pertenece al dominio del segundo. Listo, entonces tenemos los x en r, el que x pertenece al dominio de f, entonces x pertenece al dominio de f es simplemente x mayor o igual que 0, y f de x, x está en el dominio de g, f de x debe estar aquí en este dominio, o sea que f de x debe ser distinto a un múltiplo impar de pi medios, y aquí valen k en z. Ok, entonces aquí vean que esto es raíz de x, entonces si elevamos al cuadrado a ambos lados nos va a quedar x en r tal que x es mayor o igual que 0 y x es distinto de 2k más 1 pi medios al cuadrado, aquí para todo k en z. Listo, entonces esto lo podemos reescribir, vean que aquí serían todos estos intervalos, pero solo los que caen en la parte positiva del eje x. Escribamos esto como intervalos, entonces, bueno, entonces vean que empieza desde 0 y el primer número que es un múltiplo impar de pi medios es pi medios, es positivo y es múltiplo impar de pi medios es pi medios, al cuadrado sería pi al cuadrado cuartos, y aquí abierto. Esto se une con pi al cuadrado cuartos, y el segundo sería 3 pi medios, sería que sería 9 pi al cuadrado cuartos. Listo. Aquí 9 pi al cuadrado cuartos, y el siguiente sería 5, 25 pi al cuadrado cuartos, bueno, y así, y eso lo podemos escribir como 0 pi al cuadrado cuartos y unido esta unión generalizada que se describe así con z más de los intervalos que van de 2k más 1 pi medios, todo esto al cuadrado, coma 2k más 3 pi medios, todo al cuadrado. Listo, entonces aquí esto significa que vamos metiendo valores de positivos de k y nos van dando cada uno de estos intervalitos que tenemos aquí.
Entonces a la izquierda tenemos la gráfica de G compuesto F. Muy bien, sigamos con F compuesto F. Entonces vean que F compuesto F es F de raíz de X. Esto es raíz de X. Esto se puede reescribir como la raíz cuarta de X. Bueno, entonces el dominio de F son los x en R, tal que x es mayor o igual que 0. Entonces vean que x es mayor o igual que 0. Entonces la raíz cuadrada de x siempre es un número positivo, ¿cierto? De acuerdo a cómo lo hemos construido. Aquí como habíamos definido la gráfica, entonces se toma la raíz positiva. Entonces vean que siempre que evaluamos un número positivo nos está dando un número positivo. En el caso de 0 nos da 0. Entonces el dominio de f compuesto f es simplemente el dominio de f. O sea que esto es igual a los x en R, tales que x es mayor o igual que 0. Y a la izquierda está la gráfica de esta función. Muy bien, y finalmente g compuesto g esto es tangente de x. Entonces el dominio de g compuesto g va a ser el conjunto de los x en R, tales que x está en el dominio de g, ¿cierto? O sea que x es distinto de un múltiplo impar de pi medios, y g evaluado en x también es diferente de un múltiplo impar de pi medios. Entonces tangente de x es distinto de un múltiplo impar de pi medios. Eso, entonces esta gráfica es un poquito, perdón, esta función es un poquito más complicada que las anteriores. Pero podemos hacer, digamos aquí una interpretación de esto, de qué quiere decir esto. Entonces vean que si aquí tenemos una rama de tangente, entonces, pero estas x se refieren a estos valores de acá. Listo. Pero además, tangente de x, o sea, al evaluar las x, tienen que ser distintos de un múltiplo impar de pi medios. Entonces, por ejemplo, digamos aquí una x que de pi medios, eso sería arcotangente de pi medios. Entonces en la calculadora podemos averiguar quién es ese valor. Es más o menos 1.004. Es más o menos por acá. Vean que este valor de aquí también se va a excluir. Esto, y después arcotangente de 3 pi medios, casar por aquí, arcotangente de 5 pi medios, etcétera. Vean que todos estos valorcitos de aquí se van a juntar cada vez más. Entonces aquí vamos a tener que excluir muchos valores en ese intervalo. Entonces, reescribiendo este dominio de G compuesto G, va a ser el conjunto de los x en R
tales que x sea distinto de un múltiplo impar de pi medios y x sea distinto de la tangente inversa de un múltiplo impar de pi medios. Recuerden aquí que k es entero. Entonces escribir esto en notación de intervalo va a ser la unión de de arco tangente de 2k menos 1 pi medios, coma, arco tangente de 2k más 1 pi medios. Listo. Se está variando en varios intervalos, aquí en varios valores de k. Entonces k en z. Pero vean que para cada uno de estos valores de acá nosotros estamos excluyendo, digamos, estos valores. O sea que estamos escogiendo este intervalo, este intervalo, este intervalo, ¿cierto? Pero eso solo para esta rama. ¿Listo? Entonces para las otras ramas de tangente, entonces necesitaríamos multiplicar pi. Esto sería, perdón, sumar pi. Si tantas veces como queramos, o sea, como otro entero j. O sea que j aquí también varía en z. ¿Listo? Entonces ya por ejemplo para j igual 1, entonces aquí estaríamos sumando una vez pi, o sea que estaríamos en esta segunda rama, 2pi en esta tercera rama, ¿cierto? O por ejemplo menos j igual menos 1, entonces estaríamos en esta rama. Entonces así, este es el dominio que estábamos buscando. Y a la izquierda vemos la gráfica de esta función. Entonces noten en la gráfica de la izquierda cómo aquí se juntan las ramas de tangente de x, como habíamos observado. Sigamos con el b del ejercicio 4. Tenemos las funciones f de x igual a x más 1 sobre x y g de x es 1 menos la exponencial de menos 2x. Bien, entonces primero los dominios de estas funciones. El dominio de f, vean que aquí no hay ningún problema excepto en el denominador. X tiene que ser distinto de 0, o sea que estos son todos los reales menos el 0. Y el dominio de g, bueno, entonces aquí la exponencial no tiene ningún problema. Vean que esto se escribe como 1 menos 1 exponencial de 2x, ¿cierto? O sea que el único problema es cuando la exponencial de 2x es 0, pero recuerden que la función exponencial nunca es 0. O sea que el dominio de g son todos los reales. Entonces empecemos con f compuesto g. F compuesto g de x es f de 1 menos la exponencial de menos 2x. Esto es 1 menos la exponencial de menos 2x más 1 sobre x, o sea, sobre este argumento, 1 menos la exponencial de menos 2x. Entonces vean que aquí sumamos 1 más 1, nos queda 2 menos la exponencial de menos 2x sobre 1 menos la exponencial de menos 2x. Multiplicamos arriba y abajo por exponencial de menos 2x y nos queda 2 exponencial 2x menos 1 sobre exponencial 2x menos 1. ¿Ok? Entonces esta es la compuesta de f con g. Entonces el dominio de f compuesta g, es el conjunto de los x en R, tales que x pertenece al dominio de g
x pertenece al dominio de G, o sea que son todos los reales, ahí no habría restricción, entonces solo tenemos que poner restricción en la segunda, que G de X esté en el dominio de F, todos están en el dominio de F excepto 0, o sea que G de X sea distinto de 0. Entonces cuando G de X es distinto de 0, entonces G de X es distinto de 0 cuando eso es distinto de 0. Bueno, entonces G de X es distinto de 0 cuando 1 menos 1 exponencial de 2x es distinto de 0. Entonces esto es menos 1 sobre exponencial de 2x, nos queda 1 distinto de exponencial de 2x. Listo. Entonces cuando la exponencial de 2x es igual a 1, entonces cuando x es igual a 0, o sea que la restricción es que x sea distinto de 0. Listo, entonces la exponencial de g de x debe ser distinto de 0 y g de x es 0 cuando x es 0, o sea que esto es x en r tales que x es distinto de 0, o sea que son todos los reales menos el 0. Y aquí a la izquierda vemos la gráfica de esta función de f compuesto g. Bien, sigamos con g compuesto f. Entonces esto es g de x más 1 sobre x, y esto es 1 menos la exponencial de menos 2 x más 1 sobre x. Listo, entonces el dominio de g compuesto f es igual a los x en r tales que, entonces primero x debe estar en el dominio de f, o sea que x tiene que ser distinto de 0, y f de x tiene que estar en el dominio de g. Pero el dominio de g son todos los reales, entonces f de x podría ser cualquier cosa. ¿Okay? Entonces esto es x en r tales que x es distinto de 0 y esto es x en r, ¿cierto? No tiene ninguna restricción, entonces esto simplemente es todos los reales menos el 0. Y aquí a la izquierda vemos la gráfica de g compuesto f. Sigamos con f compuesto f. Esto es, aquí olvidé x, sí. Entonces f compuesto f es f de x más 1 sobre x. Esto es x más 1 sobre x más 1 sobre x más 1 sobre x. Listo. Entonces, vean que aquí tenemos varias restricciones. Entonces, el dominio de f compuesto f son los x en r tales que, primero, x está en el dominio de f, o sea que x es distinto de 0, y f de x está en el dominio de f, o sea que f de x es distinto de 0. Listo. Entonces, cuando f de x es igual a 0, veamos aquí, f de x es igual a 0 cuando el numerador es 0. Entonces, cuando x es igual a menos 1. O sea que esto es todos los reales menos el menos 1 y el 0. Listo. Una cosa aquí, si nosotros simplificamos esto nos va a dar 2 menos 1 sobre x más 1. Listo, pero aquí hay que tener cuidado, porque entonces uno se arriesgaría a decir que el dominio de f compuesto de f serían todos los reales menos el menos 1, porque vean que aquí parecería que nosotros podríamos evaluar 0. 0, 2 menos 1 sobre 1 nos daría 1, ¿cierto? Pero en este caso esta no sería la función f compuesto de f. Entonces habría que tener cuidado con eso. Entonces el dominio aquí son todos los reales, excepto el menos 1 y el 0. Entonces aquí cuando nosotros vemos que podemos evaluar sí pero no, es donde vamos a tener una discontinuidad de tipo puntual. Entonces pueden ver la gráfica a la izquierda.
Y finalmente, g compuesto g de x, esto va a ser g de 1 menos la exponencial de menos 2x, esto va a ser 1 menos la exponencial de menos 2 por 1 menos la exponencial de menos 2x. Ok, simplificando esto un poco, esto es 1 menos la exponencial de menos 2x menos 2. Ok, bueno, entonces recuerden que aquí la exponencial no tiene problema. Listo, pero igual si escribimos el dominio de g compuesto g, son los x en r, tales que x está en el dominio de g, ¿cierto? Pero todo x está en el dominio de g porque es todos los reales, y g de x está en el dominio de g, ¿cierto? Pero nuevamente el dominio de g son todos los reales, así que es una función que va de los reales en los reales, entonces no tiene problema. Entonces esto vuelve a ser todos los reales. Y a la izquierda vemos la gráfica de esta función. Ejercicio 7. Sean las funciones reales definidas por, entonces tenemos dos funciones a tramos, v de x que va a ser menos 3x más 1 para los x negativos y menos x al cuadrado más 1 para los x mayor o igual que 0, y v de x la función a tramos definida como 4x al cuadrado menos 5 para los x menor o igual que 1 y x más 1 para todo x mayor que 1. Entonces hallamos la fórmula por tramos para b compuesta u. Sugerencia: use las gráficas de las funciones como ayuda. Entonces tenemos aquí el ejercicio 7. Entonces vamos a usar la gráfica de u de x para hallar la compuesta. Entonces tenemos menos 3x más 1 para x menor que 0 y menos x al cuadrado más 1 para los x mayor o igual que 0. Okay, entonces vamos a hacer un pequeño bosquejo de la gráfica. Entonces veamos qué valor tiene 0. Entonces cuando metemos 0 a la primera función nos da 1 y a la segunda también. Entonces vemos que ambas funciones, ambos tramos pegan bien acá. Y bueno, menos 3x más 1, vemos que esto es una recta dependiente menos 3, pasa por 1, entonces más o menos es así. Esta recta. Y aquí tenemos una parábola negativa con desplazamiento vertical de una unidad. Entonces aquí está más o menos la gráfica. Bueno, entonces como b de x es la función partida en 1. Entonces vean que todos los números mayores a 1 se evalúan en x más 6. Entonces vamos a escribir de una vez b compuesto u de x. Bueno, entonces vamos a dividirlo en tres tramos, pues como para asegurarnos los que son más grandes que 1, los que son menores que 1 y cuando da 1 exactamente. Listo. Recuerden pues que los valores que van a b son los que están en el eje y de la gráfica de u. Así es como nos ayudamos de la gráfica. Bueno, entonces para los x menor que 0, vean que tenemos valores mayores a 1. Listo, entonces vamos a vamos a evaluar en x más 6. Listo, entonces va a ser x más 6, entonces aquí metemos menos 3x más 1. Esto para los x menores que 0. Listo. Bueno, entonces voy a escribir aquí b de x.
Entonces b de x es 4x al cuadrado menos 5 y x más 6. Esto para x mayor que 1 y esto para x menor o igual que 1. Bueno, entonces vean que cuando nosotros metemos números negativos a u, obtenemos números más grandes que 1 y esos números se pueden evaluar en la parte de x más 6 de b de x. Entonces por eso es que metemos u, este tramo, en este tramo. Por eso obtenemos menos 3x más 1 más 6. ¿Listo? Cuando x es igual a 0, recuerden que los dos valores dan 1, entonces eso se evalúa aquí, ¿cierto? Cuando u de x va a 1, entonces ese 1 se evalúa en 4x al cuadrado menos 5. Entonces tenemos menos 3x, perdón, menos x al cuadrado más 1, que es el que toma aquí el valor 0, así está definido, al cuadrado menos 5 para x igual 0. Y finalmente para x mayor o igual que 0, perdón, mayor que 0, entonces vean que si x es más grande que 0, entonces vamos a tener números menores a 1. ¿Dónde se evalúan los números menores a 1? En 4x al cuadrado menos 5. Entonces, si evaluamos números más grandes que ceros, nos van a dar números más pequeños que 1, o sea que este tramo lo metemos aquí. Esto va a ser nuevamente 4 menos x al cuadrado más 1 menos 5. Listo. Entonces vean que estos dos aquí son iguales. Entonces podemos reescribir y de una vez simplificamos acá como menos 3x, 6 más 1, 7. Esos son los x menores que 0. Y de estos dos nos queda 4x a la 4. Entonces nos queda x a la 4 menos 2x más 1. Nos queda menos 8x al cuadrado. Y más 1 por 4, 4 menos 5 menos 1. Entonces esto es para los x mayores o iguales que 0. Y aquí a la izquierda vemos la gráfica de b compuesto u.